Bueno, hola amigos. Estamos nuevamente en una nueva clase de farmacología de los antihistamínicos. Claro que estamos viendo antes los episodios alérgicos que se producen, ya que se desencadenan y que mediante los fármacos antihistamínicos podemos tratar distintas patologías alérgicas. Bien, entonces tenemos por este lado, vamos a ver ya lo que tenemos que tener en cuenta es que los fármacos son sustancias ajenas, o sea, diferentes al organismo, ¿ya? Y es por eso que cuando se usa fármacos generalmente por vía endovenosa, ¿no? Que es la vía directa, la vía de mayor potencia, que ingresa directamente a la circulación, hay un cierto riesgo, ¿no? El que el paciente pueda presentar algún tipo de alergia, algún tipo de reacción adversa, ¿no? Que son las reacciones adversas. Entonces, porque mayormente los fármacos son las sustancias que más producen estos tipos de anafilaxias, ¿sí? Más que las picaduras de insectos o alimentos. Bien, entonces vamos a comenzar por este lado hablando sobre las causas, ¿no? Pero antes hay que mencionar que en cuestión de los fármacos, cuando una persona ingiere un fármaco por mucho tiempo, ¿no? Y de forma prolongada, ¿no? De forma prolongada, o sea que esta persona, por ejemplo, tomó algún tipo de antibiótico, ya lo tuvo durante 7 días, luego volvió a tomar el mismo antibiótico, ya, y otra vez volvió a tomar el mismo antibiótico, ¿no? O sea, hubo hubo varios episodios en la que esta persona ha tomado el mismo antibiótico, ¿no? Por distinto tiempo, ¿no? Y esto, el organismo es muy inteligente en este tipo de cosas, que algunas veces estos comportamientos de hipersensibilidad, ya hay que mencionar que son alteraciones del sistema inmunológico, no es algo normal, son alteraciones estos, estos tipos de hipersensibilidad, tipo uno, tipo 2, tipo 3, tipo 4, ¿no? Son alteraciones que nos producen que nos pueden producir distintas patologías, ¿ya? Entonces, estos fármacos, ¿no? Cuando se toman bastante tiempo, ¿no? Como antibióticos, el organismo puede alterarse, ¿ya? Puede alterarse el sistema inmunológico y puede crear anticuerpos ante esos fármacos, ¿sí? Porque todo fármaco hemos dicho que es una sustancia ajena al organismo, ¿no? Es como un antígeno, ¿no? Un antígeno que ingresa al organismo. Entonces, el sistema inmunológico puede crear estos anticuerpos, ¿no? Frente a este antígeno que es el fármaco. Antígeno es toda sustancia extraña, ese es el concepto de antígeno, ¿no? Bien, entonces, entonces puede darse entonces de dos tipos lo que es el, de dos tipos se pueden, o sea, de dos formas se puede crear las reacciones alérgicas en cuestión de los fármacos, ¿ya? Ellos, ¿cuáles son esos dos tipos? Aquí voy a adelantar algo. Son la hipersensibilidad tipo uno que vamos a ver en este caso. Vamos a verlo, ya lo vamos a ver. Vamos a ver todo esto que vamos a ver enseguida, en instantes. Y lo que hemos visto, ¿no? Generalmente esto lo hemos visto en las anteriores clases de urticaria y asma, ¿no? Es el mismo patrón igual. Entonces esa es la hipersensibilidad tipo uno que está asociado a los procesos alérgicos. Pero también los fármacos pueden producir otro tipo de reacción, llamada una reacción anafilactoide, también, que está muy ligado a fármacos como opioides, manitol, ¿ya? Y también algunos antibióticos, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta que los fármacos entonces pueden producirse las reacciones alérgicas de anafilaxia por hipersensibilidad tipo uno o por reacción anafilactoide. La que vamos a ver ahorita es la reacción de hipersensibilidad, ¿ya? Hipersensibilidad. Que esto es bastante rápido. La hipersensibilidad tipo uno se da bastante rápido en el organismo, ¿sí? Ya. Vamos a comenzar entonces hablando de eso. Tenemos aquí un alimento puede ser un fármaco, ¿ya? La inyección parenteral por un fármaco, un insecto, ¿no? Bien, entonces estos son, hemos dicho que el fármaco tiene
como es una sustancia diferente al organismo, es un antígeno, ¿no? Una sustancia extraña. El veneno de un insecto también, ¿no? De una abeja o de una avispa, ¿no? Son sustancias extrañas a nuestro organismo. Y que nuestro organismo puede actuar de una forma diferente, ¿sí? Puede comportarse de una forma diferente, ¿sí? Esto mayormente puede ser más estos tipos de reacciones alérgicas de hipersensibilidad, ¿no? Y que nos pueden llevar a la anafilaxia, pueden ser frecuentes en personas que ya tienen una susceptibilidad alérgica, como son los pacientes, las personas con asma, algún tipo de rinitis, urticaria, ¿no? O sea, esas personas, el sistema inmune actúa de distinta forma a otras personas que no tienen esos comportamientos de que se les produzcan un tipo de alergia, ¿no? Bien. Entonces, estos entonces van a entrar a nuestro organismo, son antígenos, ¿ya? Antígenos, y estos pueden ser fagocitados por los macrófagos. Los macrófagos van a fagocitarlo. Luego, los macrófagos lo van a presentar, una parte del material proteico de este antígeno lo van a presentar a su superficie sobre los complejos mayor de histocompatibilidad, ¿no? Bien, posteriormente estos macrófagos están en la circulación y ya han presentado su molécula, ¿no? Sobre los complejos mayor de histocompatibilidad. Entonces, en la circulación siempre hay linfocitos circulando y estos van a captar esa señal y se van a pegar al macrófago. Y el macrófago le va a dar la señal, ¿no? Le va a mandar esa señal. Entonces hay una presentación del antígeno a los linfocitos T colaboradores. Posteriormente estos linfocitos T helper o TH0 activan a los subtipos de linfocitos colaboradores como son los TH2. Estos linfocitos TH2 van a liberar interleucina 13 e interleucina 4. Y esto permite que nuestras células plasmáticas puedan formar anticuerpos, ¿ya? Frente a este antígeno. Entonces forma estos anticuerpos y estos anticuerpos que vemos aquí, ¿no? Estos se van a unir a estos receptores del mastocito. Se van a unir a estos receptores del mastocito. Se unen, se anclan, ¿no? Se unen a estos receptores del mastocito. Entonces este mastocito ya está sensibilizado. Ya está sensibilizado frente a ese antígeno. Frente al antígeno, ¿no? En el cual empezó todo esto. Ya están sensibilizados frente a ese antígeno. Entonces esto lo que hace es, el paso 10 aquí, el mastocito ya está sensibilizado. Tenemos ya los anticuerpos unidos a los receptores de mastocito FC y tenemos las vesículas llenas de histamina, ¿no? Hasta ahí todo lo que hemos visto en las anteriores clases, ¿no? Eso es la hipersensibilidad tipo 1, ¿no? Eso quiero que se quede bien claro, ¿ya? La hipersensibilidad tipo 1 está asociada a los distintos procesos alérgicos. Entonces, estos mastocitos sensibilizados lo que hacen es, ¿no? Si están en la circulación, ¿no? Están en la circulación, entonces el mismo antígeno con el que comenzó todo esto, ¿no? ¿Recuerdan? Todo esto va a unirse a estos anticuerpos. Se va a unir a estos anticuerpos que están unidos a los receptores del mastocito. Entonces, se unen a este complejo, ¿no? de anticuerpos del mastocito. Y lo que hace es que estas vesículas del mastocito degranulen histamina. Aquí vamos a verlo, esto. Entonces van a liberar la histamina. Una vez que se une el antígeno, ya sea la avispa, el veneno de la avispa, el fármaco, ¿no? Entonces eso van a permitir la activación de estos mastocitos sensibilizados. Y estos ya liberan la histamina. Y hemos dicho entonces que el mastocito va a degranular la histamina, pero lo va a hacer por dos tipos, ¿no? Por reacción de hipersensibilidad tipo 1, que es lo que hemos visto, todos estos pasos, lo que hemos visto es la hipersensibilidad tipo 1, ¿ya? O se puede dar por reacción anafilactoide. Este tipo de reacción anafilactoide no está mediado por la hipersensibilidad tipo 1, por todos estos pasos que hemos visto, no lo hace de esa forma.
La reacción anafilactoide es más directa, ¿ya? Es más directa. Activa directamente a estos mastocitos, ¿ya? Los activa y también permite la degranulación de histamina de una forma inespecífica, ¿sí? Actúa este tipo de reacción anafilactoide. Y esto está muy involucrado en fármacos opioides, manitol, contrastes yodados, ¿ya? Antibióticos como penicilinas, ¿ya? También pueden desencadenar este tipo de liberación de histamina. Entonces, la liberación de histamina puede darse por hipersensibilidad tipo 1 o por reacción anafilactoide. Ya hemos dicho que la hipersensibilidad tipo 1 es todo lo que hemos visto hace instantes, ¿no? Bien. Entonces, cabe recalcar que la clínica, ya sea por hipersensibilidad tipo 1 o reacción anafilactoide, va a ser similar, va a ser la misma, ¿sí? Va a ser la misma. Eso no tengamos dudas. ¿Cuál es más fuerte, cuál es más agresiva? ¿Ya? No. Ambas van a tener las mismas sintomatologías que vamos a ver luego, la misma clínica, las mismas manifestaciones clínicas, ¿sí? Se van a comportar similar. Bien, lo que tenemos que saber ahora para ingresar a ver otro aspecto muy importante en cuestión de las manifestaciones clínicas a consecuencia de la histamina es saber la anafilaxia. ¿Qué es la anafilaxia? Es una reacción alérgica grave, generalizada, de instauración rápida y que puede ser mortal, ¿ya? Y que puede ser mortal. Entonces la anafilaxia es un cuadro, ¿ya? Que puede ser mortal, ¿no? Un cuadro patológico que puede ser mortal. Un cuadro agudo, ¿no? De instauración rápida y agudo, que puede ser mortal. Un dato muy importante es que lo que tenemos que saber que cuando la anafilaxia ocurre con colapso cardiovascular, o sea, una inestabilidad cardiovascular, o sea, que el paciente va a estar con una hipotensión, ¿no? Una hipotensión bien acentuada, ¿no? Y respiratorio. Esta persona va a tener dificultad respiratoria, va a tener saturación de oxígeno menor a 90%, ¿no? Pese a usar dispositivos de oxígeno. Y va a tener el estridor laríngeo que ya nos hace ver eso, que este paciente está entrando en un edema de glotis. Y ahí hay que parar orejas porque el estridor laringe es característico en estos pacientes que ya están formándose en la glotis un edema, ¿sí? Y esto va a impedir que se cierre la glotis por este proceso inflamatorio, ¿no? Por este proceso alérgico, a consecuencia de este proceso alérgico, y esto no va a permitir la entrada de oxígeno, ¿no? De lo que podemos, y va a tener una repercusión a nivel de la respiración, ¿no? Por tanto, tenemos que tener en cuenta en esos momentos intubar, ¿no? Intubar al paciente, ¿no? Si ya vemos esos síntomas. Entonces, esto se denomina choque anafiláctico. Choque anafiláctico. Entonces, si la anafilaxia ya tiene colapso cardiovascular, ¿no? Hipotensión bien acentuada y cuadros respiratorios bastante graves, ¿no? Como estridor laríngeo, saturaciones de oxígeno menor a 90%, ¿no? Pese al uso de equipo de ventilación, ¿no? Entonces ya este cuadro ya es un cuadro ya de choque anafiláctico, ya es un cuadro ya. La mortalidad es más elevada en esto, ¿sí? Bien, entonces en la anafilaxia lo que tenemos que tener en cuenta es que mayormente los pacientes con anafilaxia llegan con síntomas cutáneos mucosos por lo general, o sea, presentan urticaria o angioedema en la mayoría de los casos, ¿sí? Pero no hay una repercusión grave, ¿no? O bien acentuada en lo que es la circulación y la respiración, ¿sí? Pero obviamente a este paciente que está con anafilaxia hay que mantenerlo en observación, ¿no? En observación un tiempo y ver cómo evoluciona, ¿no? Obviamente en la observación darle los fármacos que vamos a ver luego, ¿no? Bien, entonces la anafilaxia es eso, ¿no? Es un paso menos al choque anafiláctico. Bien. Entonces la liberación de histamina va a producirnos a distintos niveles
manifestaciones clínicas, ¿sí? Bien, a nivel de los vasos sanguíneos, lo que va a hacer la histamina a nivel de los vasos sanguíneos es producirnos vasodilatación, ¿ya? Y esto nos va a llevar a una disminución de la presión arterial y una hipotensión, ¿no? Ya tenemos hipotensión, ¿no? Si es que el cuadro de anafilaxia empeora, ¿no? Una hipotensión que ya es un criterio, ¿no? Para tomarlo en cuenta para un choque anafiláctico. La histamina también lo que va a producir a nivel de la glotis, pero ¿por qué va a producir un edema de glotis? Porque la vasodilatación, ¿no? A nivel de los capilares sanguíneos, esto va a crear una extravasación de líquido del espacio intravascular al intersticio, ¿no? Este aumento de la permeabilidad capilar a consecuencia de la vasodilatación va a darnos el edema. Y esto puede ser a nivel de la glotis, ¿no? A nivel de la glotis, producirnos un edema de glotis o angioedema, ¿no? A nivel del tejido subcutáneo, angioedema. Bien. Que es ahí donde debemos actuar, ¿no? El edema de glotis es lo que tenemos que evitar en estos pacientes con choque anafiláctico, ¿no? Que es eso, porque una vez que ya tenemos un edema de glotis es imposible intubar, ¿no? Tenemos que hacer una traqueotomía, ¿no? Traqueotomía de emergencia, que es algo más complejo y más avanzado, ¿no? Que por lo general se hace en quirófano. Así que por eso es que hay que tener muy en cuenta la evolución de la anafilaxia, ¿no? Ver los signos, síntomas, ¿no? De este paciente. Bien, la histamina a nivel de los bronquios va a producir una reducción de la luz bronquial, que esto es una broncoconstricción. Y esta broncoconstricción nos va a dar dificultad respiratoria, ¿no? Porque la persona que sufre de anafilaxia, ¿no? No va a poder el paso del oxígeno va a estar dificultado, ¿no? Va a tener dificultad porque va a haber una disminución de la luz bronquial, ¿no? Y el oxígeno tiene que ingresar a los alvéolos, ¿no? Tiene que ingresar hacia los alvéolos. Entonces la broncoconstricción va a disminuir la cantidad y el aporte de oxígeno que vamos a tener, ¿no? Bien. Entonces la histamina también a nivel de la piel, hemos dicho que en urticaria, ¿no? Hemos hablado bastante de la histamina en la piel. En la piel lo que va a producir son los síntomas cutáneos, como son eritema, prurito y roncha, ¿no? Roncha, esto general, ¿no? Esto en todo el cuerpo, mayormente en extremidades y localizados. Bien. Tenemos también que tener en cuenta que a nivel cardíaco la histamina va a producir un ligero incremento en la frecuencia cardíaca, puede producir una taquicardia, ¿ya? Pero también puede haber una taquicardia compensatoria por la disminución de la presión arterial, ¿no? El organismo trata de decir, o sea, ¿qué pasa aquí, no? ¿Qué está pasando aquí? O sea, vamos a aumentar la frecuencia cardíaca, ¿no? El bombeo cardíaco para revertir esto, ¿no? La presión arterial, ¿no? La disminución de la presión arterial. Es por eso que hay una taquicardia refleja, ¿no? En los casos de hipotensión, de pérdida de sangre, ¿no? Y eso nos va a dar una hipotensión y esta hipotensión mayormente está acompañada de una taquicardia, ¿no? Eso ya es algo, es una taquicardia refleja a la hipotensión. Bien, entonces, porque el organismo no trata de expulsar mayor cantidad de sangre, ¿no? Hacia los tejidos, ¿no? Por eso es que aumenta la frecuencia cardíaca, ¿no? Para justamente eso, ¿no? Para aportar los nutrientes y el oxígeno hacia los tejidos periféricos. Y es por eso que aumenta la frecuencia cardíaca, ¿no? La histamina también lo que va a producir a nivel gastrointestinal es una hipermotilidad. Y esta hipermotilidad es aumento, ¿no? Un aumento de los movimientos gastrointestinales, de la musculatura lisa, tanto gástrica como intestinal. Y esto nos va a dar dolor abdominal, nos puede llevar a un dolor abdominal, nos puede llevar a diarrea y vómitos. Entonces, eso, ¿no? Eso podemos tener en los cuadros de anafilaxia, ¿no? En los cuadros de anafilaxia hemos dicho que podemos tener la urticaria, podemos tener broncoconstricción, ¿no? También podemos tener un ligero incremento de la frecuencia cardíaca, ¿no? Y diarreas o vómitos, ¿no? O dolor abdominal. Entonces, pero son cuadros, es una manifestación clínica que no es que va a llevarlo a la muerte en ese instante al paciente, ¿no? Obviamente todo eso lo vamos a tratar, ¿no? Lo vamos a tratar con distintos fármacos, la anafilaxia, ¿no? Pero lo que sí tenemos que tener
como dije, mantenernos alerta es el cuadro de choque anafiláctico. El cuadro de choque anafiláctico ya es un tratamiento más avanzado, ¿no? Más avanzado y que normalmente requiere un monitoreo más enérgico, ¿no? Así que siempre, en todo paciente que ingrese a la consulta, ¿no? Siempre el diagnóstico de anafilaxia mayormente se basa en la clínica, ¿no? En la clínica y los antecedentes del paciente, ¿no? Y la historia clínica, ¿no? O sea, el paciente nos relata lo que pasó, ¿no? O el familiar nos relata lo que pasó con ese individuo, ¿no? Si fue picado por una abeja, si tomó un fármaco, le inyectaron una, le pusieron una inyección, ¿no? O fue de camping, ¿no? Y de repente tuvo estos síntomas, o comió algo y tuvo diarrea, vómitos, ¿no? Y le salieron unas ronchas, ¿no? Eso. Entonces tenemos que saber, entonces, eh, todo eso mediante la historia clínica, ¿no? Mediante una buena historia clínica, una buena anamnesis, ¿no? Que vamos a hacer en el interrogatorio, ¿no? Sí, ese es nuestro mejor método de diagnóstico para diagnosticar estos cuadros de anafilaxia y choque anafiláctico. Bien, entonces tenemos que tener en cuenta también la aparición de los síntomas, ¿no? Si estos fueron inmediatos, o sea, en la primera hora, mayormente esto se asocia a mayor gravedad. Por ejemplo, en la primera hora vamos a tener, mayormente esto está ya más, hay una mayor gravedad, ¿no? Hay una mayor gravedad, este paciente va a estar puede llegar a tener un choque anafiláctico, ¿ya? Si los síntomas fueron en esa hora, en esa primera hora, ¿sí? Este paciente puede tener este estridor laríngeo, puede tener, que ya puede estar produciéndose un edema de glotis, ¿no? También puede tener una hipotensión, puede tener taquicardia, la urticaria, ¿no? Dolor abdominal, diarrea, vómitos, ¿no? Y también una alteración a nivel de la respiración, ¿no? Por la broncoconstricción y también recordemos que la histamina a nivel de las mucosas nasales lo que hace es aumentar también, ¿no? el edema en esa región y permitir también que las mucosas nasales se inflamen, ¿no? Se produzca una inflamación y no se pueda respirar, ¿no? De una forma normal. Así que todo eso va a contribuir, ¿no? Que este paciente maneje o esté entrando con dificultad respiratoria, ¿no? Manifestaciones de dificultad respiratoria. Así que eso hay que tener muy en cuenta, ¿no? En las inmediatas, la primera hora, entonces son las que más nos preocupan. Las aceleradas, que son de 1 a 72 horas, estas tienen menor riesgo de producir un choque anafiláctico, pero hay que igual tenerla, ¿no? Como toda anafilaxia, hay que mantenerlas en observación. Por lo general, las aceleradas, lo que vamos a encontrar son urticarias y angioedema, pero en medicina no todo, no, 2 por 2 no es 4, ¿no? Así que por eso les digo, hay que mantener en observación a estos pacientes un tiempo, ¿no? Un tiempo y ver si ese cuadro no va a evolucionar a un choque anafiláctico. Claro que en ese momento de observación ya tenemos que administrar el tratamiento, ¿no? Tardías, después de 72 horas. Las tardías son después de 72 horas que ya mayormente esto ya reviste menor gravedad, ¿sí? Menor gravedad. Bien. Mayormente en las inmediatas están esas reacciones anafilácticas producidas por inyecciones, ¿no? Inyecciones de un fármaco. Por ejemplo, antibióticos, las penicilinas. Se dice que los fármacos que tienen más riesgo de producir alergias son las penicilinas, las cefalosporinas, ¿sí? También están los AINES, como el metamizol, ¿sí? Metamizol, tienen ese riesgo de producirnos estas manifestaciones de anafilaxia, ¿sí? Bien. Y también hay que tener muy en cuenta en los pacientes que tienen falla renal, ¿ya? Porque cuando hay una falla renal, lo que tenemos que conocer es que hay una disminución del filtrado glomerular, entonces el fármaco va a acumularse
no va a poder excretarse, entonces esto se va a acumular en el torrente sanguíneo, en la circulación, va a circular, ¿no? A recircular en el organismo y va a producirnos manifestaciones clínicas de reacciones adversas, que pueden ser también anafilácticas, ¿no? Manifestaciones clínicas anafilácticas. Así que hay que tener muy en cuenta en esos pacientes que tienen falla renal, ¿no? Porque no hay una excreción normal del fármaco, ¿no? Entonces no, siempre tengamos eso en cuenta en nuestra historia clínica, ¿no? Si este paciente ya tiene una historia de falla renal. Entonces el tratamiento en estos pacientes con anafilaxia, ¿no? Es el ABC. ABC, ¿no? Adrenalina intramuscular. La adrenalina es muy importante porque su administración, la administración de la adrenalina, lo que hace es revertir la vasodilatación, ¿ya? Revertir la broncoconstricción, ¿no? Y también, y obviamente si revertimos la vasodilatación, vamos a revertir el edema de glotis, ¿no? El edema de glotis, ¿no? Y la hipotensión. También porque la adrenalina tiene funciones a nivel del mastocito, impide la liberación de histamina y de mediadores químicos del mastocito, ¿sí? Eso también tiene esa farmacodinamia de la adrenalina. Hay que preparar el equipo de intubación, ¿no? Por si acaso, ¿no? Por si ya estamos ante un edema de glotis. Pasar líquidos, ¿no? Pasar donante líquido, 20 miligramos por kilogramo de peso a chorro. Y complementar, ¿no? Complementar con metilprednisolona, clorfeniramina y ranitidina. ¿Por qué el uso de estos fármacos? Tenemos que saber que la clorfeniramina es un antihistamínico, ¿no? Disminuye síntomas cutáneos. Los corticoides disminuyen la reaparición de la anafilaxia bifásica. ¿Qué quiere decir la anafilaxia bifásica? Quiere decir que dentro de las 72 horas se puede producir una nueva manifestaciones clínicas de los síntomas que hemos visto, ¿sí? Así que esa es la anafilaxia bifásica. Eso quiere decir, ¿sí? Entonces, en estos cuadros de anafilaxia, lo que hay que tener en cuenta entonces son el uso de esos fármacos, ¿no? También se puede asociar también se puede asociar otros fármacos como el salbutamol, que es un broncodilatador, ¿no? Broncodilatadores. Si el paciente tiene un historial de que está tomando fármacos betabloqueantes, se puede usar glucagón en estos casos, ¿sí? Eso también hay que tener muy en cuenta, ¿ya? Entonces, normalmente a estos pacientes cuando tienen anafilaxia se les da 3 días, ¿ya? Con fármacos antihistamínicos y corticoides, ¿sí? 3 días por lo menos, 72 horas, ¿no? Por lo menos, ¿no? Para evitar la anafilaxia bifásica, ¿no? Que puede ser que nuevamente los síntomas vuelvan, ¿no? Vuelvan en este individuo que tuvo este episodio de anafilaxia. Bien, entonces eso es en cuestión del todo el tratamiento, ¿no? El tratamiento, los síntomas, ¿no? Hemos tratado de hacerlo lo más práctico posible, ¿no? Y bueno, eso es todo el tema, ¿ok? Nos vemos en el próximo capítulo. Ya vamos a ver en cuestión ya de los fármacos. Vamos a hablar de los fármacos antihistamínicos, ¿sí? Todos los fármacos antihistamínicos ya lo vamos a empezar a hablar. Ya hemos hablado mucho de fisiopatología. Bueno, nos vemos. Un abrazo a todos. Chao, chao.